Gabriel, qué gusto verte. Oh, ¿me ves bien? Sí, yo te veo bien, más lindo que siempre. Eso es muy complicado. ¿Cómo le va, Rab? Mira, te voy a decir en verdad, no soy la misma persona de hace una semana. Más No, de ese- personalmente. Yo estuve un día en el kibbutz Be'eri, Kfar Aza, con los cuerpos de Zaka. Y no soy la misma persona desde ese momento. No puedo dormir bien, cada media hora me despierto. Eh, no sé cómo lo voy a superar personalmente, digo. Y yo soy persona que sí vio desastres, estuve en Turquía, Siria, Japón, Haití y Guatemala, Honduras, siempre cuando había desastres, pero no logro superar ese momento todavía. Pero ¿de qué forma ves que te sacudió el alma lo que ocurrió? Mira, yo tengo siempre la imagen que siempre lo digo en mis conferencias, y me baso en el libro de Hans Rosling, que el mundo siempre va mejorando, siempre estamos mejor y en muchos aspectos, y que todo lo que pasó en el Holocausto dijimos tantas veces never again, y que estamos en un mundo mejor, incluso los grupos terroristas están un poco calmados, y de repente ver esa masacre, esa forma de lo que hicieron con niños, con bebés, con hombres, mujeres, y de tantas frentes que mataron, asesinaron, quemaron, violaron, secuestraron, tantas cosas a la vez, no, la mente no puede aceptarlo, la mente no puede aceptar, y también me causa mucho enojo cuando veo comentarios de gente que lo quieren justificar por un conflicto territorial o algo, que lo robaron, que la tierra, que esto. Y es irrelevante porque cuando pasa algo tan mal, el mundo creo que todavía no entiende que alguien me dijo que jamás los animales del jamás. Le dije, estás ofendiendo a los animales, es una ofensa a los animales. Porque ningún animal ha hecho esto, ningún animal. ¿Cómo puede ser que un ser humano puede llegar a cometer esas cosas? Matar y violar a una mujer y a su novio y mandar ese video a la mamá. Son, son cosas que no sé. ¿Cómo ves? A ver, Creo que es a la mí, primera pregunta. a mí no me, te digo la verdad, a mí mucho no me asombra. Sí me asombra el nivel de crueldad, ¿no? Pero a mí no me asombra porque lamentablemente todo radical islámico y jamás es un grupo radical islámico y no significa que los musulmanes piensen así, porque hay 1.600 millones de musulmanes, pero dentro del mundo musulmán hay una corriente muy radical que tiene ciertas premisas teológicas en las cuales, entre las cuales una dice que todo, absolutamente todo lo que hizo o dijo Mahoma es perfecto. Entonces, debido a eso hay que analizar todo lo que dijo y lo que hizo Mahoma. De hecho, hay una obsesión alrededor de la vida del profeta. Cuando Mahoma salía a un combate y triunfaba, el tesoro de lo recogido se dividía en tres. Uno para beneficencia, un tercio para beneficencia, un tercio para Mahoma y un tercio para los soldados. Y los soldados, entre los trofeos de guerra, entraba también violar a las mujeres. Por eso algunas tribus durante aquella época tenían que luchar con un fenómeno, llamado Wahal al-Banat. Y era que las tribus, cuando tenían demasiadas mujeres, porque los hombres morían en combate, colocaban a las bebés mujeres en zanjas para que los leones vengan y se las coman. Entonces, no me extraña la violación es una forma de someter al rival. No no me extraña que le hayan cortado la cabeza a personas, porque en el año 629 Mahoma le cortó la cabeza a 1.000 judíos en el oasis de Keibar. No me extraña que hayan actuado como salvajes del siglo VII.
Lo que me extraña es que a personas le extrañe ese tipo de conducta. Mira, Sí, sí. queda clarísimo que si Israel quisiese borrar de la faz de la tierra absolutamente todos los palestinos, tiene la capacidad militar de poder hacerlo. Sin embargo, no lo hace porque no quiere. O sea, Israel tiene el poder de hacerlo y no tiene el deseo de hacerlo. En cambio, hoy quedó clarísimo que el Hamas, que es un movimiento palestino, tiene el deseo de hacerlo, pero por suerte no tiene la capacidad de hacerlo. O sea, si el Hamas hubiese podido ejecutar todo lo que realmente declara, bueno, es probable que hoy tú y yo y nuestros amigos estuviesen intentando combatir para sobrevivir en las últimas instancias. Por eso es tan importante que países que anuncian su deseo de aniquilarnos, como Irán, no accedan a ese medio que podría provocar que no solamente deseen matar y eliminar a los judíos, sino también lo podrían ejecutar. Creo que eso nos ha quedado claro después de este evento. Así es, porque creo que escuché que la diferencia entre los nazis y el Hamas es el poder, nada más. Es que, Es decir, es que sabes que yo sí, el mufti de Jerusalén, que fue el hacedor ideológico del Hamas, estuvo bajo la protección de Hitler y la carta de fundación del Hamas del año 88 es muy parecida a la doctrina nazi, muy parecida. mira, vamos a empezar desde nuevo. Te voy a hacer unas preguntas, a ver cómo podemos también aclarar algunos temas para gente que están viendo y después entender también, hay unos que ponen aquí, ¿dónde están las Naciones Unidas? La ONU que siempre regaña cualquier balcón que se construye en Jerusalén, ahora se quedaron sin Wi-Fi, ¿verdad? Y ya no lo escuchamos. Pero desde el principio, mucha gente me preguntaron, ¿por qué ahora? ¿Por qué jamás? ¿Cuál es el punto que jamás y todo eso pasó ahora? ¿Por los 50 años de la guerra de Kipur? ¿Qué piensas al respecto? Mira, ante todo tenemos que tener claro que siempre el Hamas tuvo este deseo y que lo estuvo planificando el evento durante por lo menos 2 años. Ahora, existen varias razones por qué ahora. Sí, es verdad, se cumplen 50 años de Yom Kippur y lo que hicieron es algo muy parecido, de hecho el mismo día, pocas horas después. Eh, También eh, se aprovecharon del Shabbat, se, se aprovecharon de Sukkot, o sea que en ese sentido tiene un efecto en el imaginario público. Pero tenemos que entender que hay otras razones importantes. Primero, una razón general, y es que Hamas es el socio ideológico de Irán. Y Irán, que es un país chiita, que tiene un aliado chiita que es Hezbollah, está muy preocupado porque Israel se está acercando mucho a Arabia Saudita y vamos a firmar un acuerdo de paz, que ahora Arabia Saudita decidió congelarlo por un tiempo. Pero vamos a firmar un acuerdo de paz, no queda la menor duda de eso. Ahora bien, el acuerdo de paz con Arabia Saudita, que es el líder más importante del Islam sunita, es en contra de Irán. Estamos los dos juntos preocupados por Irán. Entonces, Irán quiere que Israel no firme ese acuerdo. Y para hacerlo, nada mejor que crear un conflicto en donde judíos y musulmanes se maten. Porque ¿quién va a firmar un acuerdo con un país que está matando musulmanes, supuestamente? Entonces, esto le viene muy bien a Irán. O sea, ahí tienes una razón estratégica grande. Pero hay otras razones que tienen que ver con, por ejemplo, los últimos enfrentamientos militares. Israel superó fuertemente a Hamas. Entonces, nuestra cúpula militar creía, estaba convencida que no era lógico, no era racional que Hamas nos ataque. Encima, construyeron en Israel una valla de seguridad muy buena y tecnológica que tenía una pared en el interior de la tierra con sensores, por lo que no podían hacer túneles para entrar a Israel sin que nosotros lo supiésemos. Entonces, ¿qué hicieron? No pensamos que se iban a atrever a marchar todos juntos, a derribar la valla de seguridad y a meterse por arriba o meterse
desde el aire, como hicieron con Ala Delta. Entonces, ahí hay un problema de concepción por parte de Israel. Además, nos captaban como peleados entre nosotros, debido a la reforma judicial que estaba impulsando el gobierno. Y cuando el enemigo de Israel siente que estamos peleados, entonces es importante para aprovechar y castigar a quien se pelea a ojos del Islam. O sea, nos vieron débiles. Y además, el Hamas tiene una competencia por el poder dentro de la calle palestina, con la autoridad palestina. Entonces necesita, con mucha importancia, quiere hacer algo que humille a la autoridad palestina y la presente como que no es suficientemente fuerte. Y lo que logró el Hamas fue un golpe de efecto muy importante. Humilló a Israel, tomó durante unas horas poblados israelíes y asesinó 1.400 de nuestros ciudadanos y se llevó 126 rehenes que ahora están o muertos o cautivos en la Franja de Gaza. Todo eso para el Hamas es un golpe de efecto propagandístico importante si quiere superar a la autoridad palestina, que no son radicales islámicos y sí son musulmanes, pero no son radicales. O sea, que tenemos una serie de eventos. Irán y sus intereses, el deseo de Hezbollah de hacerlo, por supuesto, ven a Israel como débiles. Israel piensa que es fuerte porque tiene una valla de seguridad muy tecnológica y encima piensa Israel que no nos van a atacar porque no es lógico y no es racional. Fíjate hasta qué punto están equivocados en ese sentido, que dentro de algunas mentes brillantes en Israel pensaron que si se le daba trabajo a las familias de la Franja de Gaza, entonces no tenía sentido que ataquen a Israel. Entonces permitieron la entrada de 20.000 trabajadores Que para ganan en mejorar la Israel situación. 3 veces más de lo que pueden ganar en Gaza. Claro, para mejorar la situación económica. Entonces entraban de la Franja de Gaza a trabajar a Israel y volvían a sus casas llevándole mucho dinero a la familia. ¿Cuál es la lógica occidental? Una persona que tiene buen pasar económico no va a provocar una guerra con el que te da de comer o que él te ayuda. Bueno, esta lógica no funcionó. Entonces ahí tenemos una serie de errores muy serios de concepción que podríamos resumirlo de la siguiente manera, Yossi. Cuando tú eres bueno, piensas que todos son buenos. Y cuando tú eres laico, piensas que todos son laicos. Y cuando tú eres honesto, piensas que todos son honestos. Esto se llama el síndrome del espejo. Muchas personas sufren del síndrome del espejo. Piensan que para ti los conflictos son por tierras, para todos son por tierras. Para ti hay que ser racional y piensa que todos tienen que ser racionales. Lamentablemente, en el Medio Oriente no se habla el mismo idioma que se habla en América Latina. Por lo tanto, lo que tú pienses sobre lo que te gustaría está muy bonito, pero lo importante es lo que piensa el Hamas. Ahora te hago otra pregunta, pero dentro de las preguntas quiero decirle también a todos los que están viendo que es verdad que tuvimos una oscuridad, como está escrito en Génesis, que ahora empezamos a leer esta semana, pero después de la oscuridad dice que Dios trajo la luz. Es decir, después del holocausto se levantó el Estado de Israel, después de esa tragedia se va a levantar algo mejor. Es decir, hay esperanza, no, Israel no somos miserables, no se terminó aquí, somos fuertes y vamos a ganar, que es muy importante aclarar. Y también hay mucha luz en el mundo. Yo siempre digo que hay mucho más filosemitismo que antisemitismo. Unos días antes de ese ataque, había casi más de 100 países. Yo marché con ellos en Jerusalén, con la Embajada Cristiana Internacional, y llegaron de casi 100 países, miles de cristianos que llegaron a cumplir la profecía de Zacarías, que todos van a venir a Jerusalén a festejar los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Y se cumplió, es decir, estamos viviendo, a pesar de todo, una época de profecías que antes eran absurdas de creer en realidad, hoy en día son la realidad debajo de nuestra casa. Y también tanto luz, mira cuántos comentarios aquí de amor a Israel. Hay algunos locos aquí que comentan maldiciones como este ahora, pero la mayoría aquí, incluso de Afganistán había uno aquí. Tenemos aquí el arzobispo de Estados Unidos, un arzobispo palestino que era
odiaba a Israel y ahora estuve con él en Nueva York hace poco tiempo y creo que su hijo era que murió en el ataque de 9/11 en Torres Gemelos en Estados Unidos y se convirtió en amante a Israel y tiene una iglesia ortodoxa en Pensilvania que apoya a Israel. Y hay tanta gente aquí que mandan saludos y bendiciones, Gabriel, en los comentarios. Entonces hay mucha luz. Pero dentro de esa luz también siempre hay gente de oscuridad. Y te quiero preguntar, según tu punto de vista y tu amplia experiencia que te vi en todo el mundo, siempre haciendo charlas ya años atrás, creo que sos la persona más, por lo menos para la gente que habla español, la persona más experta en ese tema. ¿Cuál es la raíz de ese odio del Hamas, del Jihad Islámico, de Halal al-Aqsa, de Irán? ¿Por qué 22 países para los árabes es poco y un país para los judíos que es el número 153 del mundo, un país tan pequeño, 0.4 del Medio Oriente, es demasiado? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? No, ¿cuál es la lógica atrás del odio? Si hay lógica. Mira, lamentablemente, para las personas laicas, para las personas que no leen la palabra, la raíz de todo esto es un conflicto por poder o por poder terrenal, o sea, por tierra. Porque así los educaron. Entonces les enseñan a sus hijos y en los canales de televisión que el conflicto palestino-israelí o entre Israel y Hamas es por un terreno o por una supuesta ocupación. Ahora, para mí es mucho más fácil hablar con ustedes porque tenemos en este momento 855 personas conectadas. Buena parte de ellas son personas creyentes, que son amigos tuyos, personales, y que admiran la tarea que tú haces, yo soy igual que yo. Entonces, para una persona que lee la palabra, entonces decir que el problema es religioso es mucho más fácil que para una persona laica. Ahora, ¿por qué digo que es religioso el problema? Por lo siguiente, intentemos compararlo con el mundo católico. ¿Está bien? No digo cristiano, digo católico, especialmente católico. El mundo católico tuvo una época de mucha radicalidad en donde intentaron imponer la palabra de Dios por la fuerza a todo el mundo. Entonces tuvimos, por ejemplo, la conquista de América Latina y la conversión por la fuerza de los indios, la Inquisición, las cruzadas. Ahora, yo no conozco ningún cristiano hoy, y ningún católico en especial, que se le ocurra la idea de organizar unas cruzadas o de imponer la religión por la fuerza. Porque la religión católica ha hecho reformas a lo largo de su historia. Y hoy podemos decir totalmente que no conozco, no recuerdo un periodo de tanta amistad y de tanto amor entre los cristianos del mundo y el Estado de Israel y el pueblo judío. Es más, yo creo que los mejores amigos que tenemos nosotros los judíos son los cristianos. Y la mayoría de los cristianos ama a Israel. Ahora, fíjense paralelamente a esto lo que pasó en el mundo musulmán. Muy bien. Cuando surgió el judaísmo, vino después el cristianismo y desarrolló lo que se llama la teoría del supersesionismo o la teoría del reemplazo. Y la teoría del reemplazo lo que dice es que Dios tenía un pacto con el pueblo judío, pero ese pacto fue reemplazado y fue superado por el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Y va a venir San Agustín de Hipona y va a decir, ok, vamos a mantener a los judíos vivos como testigos de la superioridad del nuevo pacto. Y luego van a venir los cruzados y van a decir, de ninguna manera vamos a matar a los judíos. Y ahí empiezan a matar judíos en nombre de la cruz durante 1000 años. Y hoy el mundo cristiano, católico, se arrepiente de eso. Pero de todas formas, lo que decían es, la verdad segunda reemplazó a la primera y vamos a imponerla por la fuerza. Lo mismo ocurre en el Islam. El Islam teológicamente considera que la verdad tercera reemplaza a la segunda y a la primera. En árabe se dice din al-haq, la ley que vale, frente a din al-batel, la ley anulada. Entonces, un moderado musulmán como tus amigos, Yossi, va a pensar que esto no tiene ninguna fuerza, que no se cancela la ley anterior, que se convive con ella. Y un radical como
el Hamas, piensa totalmente que la única verdad es el Islam y hay que imponerla por la fuerza. Ahora, dicho esto, desde el punto de vista conceptual, los judíos y los cristianos, para el radicalismo islámico, somos ciudadanos de segunda, se conoce como al-dima o dimis. Somos dimis. Un dimi puede vivir bajo el Islam, pero no se le puede ocurrir a un dimi cristiano o judío crear un reino. ¿Cómo va a crear un país si el Islam es superior? El judío y el cristiano puede vivir bajo el Islam, pero sometido y pagando un impuesto por cabeza conocido como Y vivió jizya. Claro, en nosotros toda la historia. vivimos en relativamente paz con el musulmán durante siglos. Ahora, si se entiende esta premisa que acabo de decir ahora, se entiende también por qué persiguen a los cristianos en todo el Medio Oriente y por qué mataban cristianos, por ejemplo, en Irak. El problema, yo sí, comenzó o se extendió tras la Primera Guerra Mundial, en donde Francia e Inglaterra, que eran cristianas, conquistaron al Islam. Entonces el Islam comenzó a pensar, ¿cómo puede ser que me conquistaron si yo me creo superior? Y la respuesta que se dieron es, tenemos que volver a los días de Mahoma, porque ahí éramos musulmanes perfectos. Y vamos a volver a los días de Mahoma a través de la educación, conocida como Dawah, o a través de la fuerza conocida como Jihad. Por lo tanto, se va a imponer la verdad del Islam por la educación o por la fuerza. Entonces tú tienes algunos países, por ejemplo, que les abren un montón de mezquitas y centros comunitarios pagados por países radicales como Qatar, y luego tienes violencia, después de educar a gente, a extremizarla, viene la violencia. Jamás significa efervescencia o grupo de oposición islámica y lo que quieren es imponer la erradicación de los judíos porque se atrevieron a crear un país en tierra santa islámica y lo van a hacer con la educación y por la fuerza y aprovechándose que hay muchas personas poco morales y que no leen la palabra, que todo lo que estoy diciendo es japonés. Y es muy importante lo que dices, amigos, muchas gracias también por los comentarios. Siguen también a compartir eso con los amigos para que llegue a más personas. Es muy importante lo que dices porque hay mucha gente que piensan que están haciendo un favor a Israel, hablando en contra del Islam radical, del Hamas, o algunos que ni siquiera se mencionan, pero el problema del Islam radical y del Hamas no es problema de Israel nada más, es un problema del mundo liberal, es un problema para todos, para los cristianos también. Creo que el único lugar del Medio Oriente que el número de los cristianos va subiendo es en Israel, ¿verdad? Es decir, De hecho, en Israel tenemos 135.000 cristianos que viven en paz con Israel y actúan de forma libre en Israel, dominan y administran sus iglesias y sus centros comunitarios sin ningún tipo de problema. Y han llegado a una especie de acuerdo tácito con Israel. ¿Sabes cuál es? Se llama la doctrina o el principio mormón. Los mormones en los años 70 llegaron a un acuerdo tácito con Israel. Por lo siguiente, nosotros tenemos nuestras iglesias, nadie interviene, somos libres. Lo único que nos comprometemos a no hacer misionerismo, o sea, a no intentar convencer a los judíos que dejen de ser judíos. Eso es lo que se comprometen las iglesias y actúan libremente en Israel y los protegemos más aún. La gran mayoría de cristianos en Israel hoy, yo sí, se enrolan al ejército, porque ellos dicen que ellos también fueron conquistados por el Islam y que el único lugar en el Medio Oriente donde protegen a los cristianos es en Israel. Entonces ellos quieren ser fieles al Estado de Israel y quieren enrolarse al Estado de Israel. Y la verdad es que eh, eh, yo conozco muchos cristianos que hablan árabe, igual que tú me imagino, y se han convertido en recontra supersionistas, la gran mayoría de ellos. Ojo, hay algunos cristianos árabes, de origen árabe, en vuestros países, por ejemplo en Chile, en donde la dirigencia palestina de Chile, que son cristianos, hablan como si fuesen del Hamas. Y tiene otra explicación de por qué lo hacen. Pero están un poco confundidos, porque ellos escaparon del Medio Oriente pues son cristianos. Es muy complicado ser cristiano del Medio Oriente. Te puedo dar un montón de cifras, pero por ejemplo, Belén. ¿Cuántos cristianos piensas que hay en Belén? ahora creo que hay 80% menos de lo que había antes, ¿no? Claro, 1920 eran el 85% de Belén eran cristianos.
hoy no llegan al 10%. Es verdad, le ponen un intendente que es cristiano para guardar las Y formas, para aclarar a pero la Belén, gente que están viendo, Belén es bajo de la autoridad palestina. claro, no está dentro de Israel. En Nazaret, en la iglesia de la Anunciación, los musulmanes, para humillar a los cristianos, dicen que había una tumba que era de un no sé cuánto, y que querían hacer una mezquita en su honor. Y la mezquita la querían hacer al lado de la iglesia, a propósito para hacer sonar el muadzín, las campanas, para humillar a los cristianos. Porque Nazaret también tenía mayoría cristiana y ahora no la No. tiene. Y lo mismo Cana, donde se produjeron las bodas de Caná, donde Jesús hizo el primer milagro de transformar el agua en vino en una boda gracias a la intervención de María. Todo eso eran ciudades cristianas y ahora no lo son, donde hay mayoría musulmana, porque los cristianos en Medio Oriente se van, y se van porque son más cultos y son también más ricos y no pueden soportar vivir como dimis. Ahora, ¿quién protege a los cristianos? Nadie. Y encima cristianos en el mundo no pegan el grito en el cielo cuando los matan a los cristianos del Medio Oriente. Ahora, los judíos, a diferencia de los cristianos, tenemos un país y tenemos un ejército. Entonces nosotros no podemos permitir que nos maten así libremente, nos asesinen, y sí protegemos a nuestros cristianos, que son parte indivisible de nuestro país. Así es. Y creo que hablando de que Israel proteja a los cristianos, tenemos también que hablar, porque le dije a un amigo árabe, bueno, no tan amigo, porque ahora como me está escribiendo, después vamos a tratar ese tema, me está escribiendo que jamás hizo algo contra nosotros y nosotros hacemos ahora lo mismo a ellos. Entonces le dije, antes de atacar a ese punto, Gabriel, le dije que él tiene que rezar por la paz del gobierno de Israel, porque los árabes que viven dentro de Israel, que son casi 20%, tienen más derechos que yo como israelí. Es decir, por ejemplo, yo si voy al monte, a Arabait, ahí en la mezquita, yo no puedo rezar ahí según la ley israelí. El árabe sí puede rezar ahí. Hay muchos lugares que los judíos dicen ahí que no pueden entrar. Y es decir, el gobierno de Israel, a pesar que también tiene parlamentarios árabes, tiene jueces árabes, tiene doctores, tiene de todo, y qué bueno, porque también tenemos que vivir juntos, pero protegen más a veces a los derechos de los mismos árabes. Creo que de los 350 millones de árabes que viven en el Medio Oriente, los únicos, dime si estoy equivocado, los únicos que gozan de todos los derechos humanos, tanto de hombres, mujeres y minorías y todo, son los que viven bajo del gobierno israelí, y tenemos que hacerle al mundo entender eso. Sí, y de hecho es el único lugar en el Medio Oriente que los cristianos aumentan en cantidad de población. En el resto del Medio Oriente descienden. Así es. Tenemos focos cristianos en el Líbano, pero era un país cristiano y dejó de ser cristiano ya porque lo domina Hezbollah, que son chiitas. Tenemos un foco cristiano fuerte en Egipto, donde están los coptos, pero y algunas navidades los musulmanes les colocan bombas en las iglesias, es todo un asunto. De todas formas, te quería señalar que estoy viendo paralelamente nuestra charla, porque estoy grabándolo con el teléfono y filmando con el teléfono, pero veo también nuestra exposición en Facebook, que tenemos por suerte muchos amigos que están viendo, y lo que más me llama la atención es que tú estás guapo y yo no. O sea, fíjate, el rostro perfecto, iluminado, vivaz, y yo estoy en el medio de mi cuarto, me veo gris y encima panzón. Pero bueno, Mira, es que la verdad que no estoy en mi casa porque me escapé de la casa porque vivo en Ashdod y algún cohete se cayó ahí cerca, encima de los cabos, gracias a Dios que, pero ya no podía, ya los niños y todo, entonces me escapé. Aquí estoy en la casa de mi hermano, un día estoy con la suegra, imagínate qué tan mal estamos en la situación en Israel que me escapé con la suegra. Es decir, es algo que la gente me pueden entender aquí, que sí llegué a estar con la suegra. No, es muy buena, no quiero hablar mal de ella, pero te ves bien, te ves bien. Y yo te veo bien, pero tal vez por tu cámara. te conté, antes de seguir adelante, te conté de aquel turista que vino a Israel con la suegra y pobre mujer falleció de, de, de ese problema de salud y demás y falleció. Entonces este hombre, digamos que era peruano, imagínate.
va a la embajada de Perú y a tramitar cómo hace para repatriar a su suegra, ¿no? Entonces el embajador le dice, mire, tiene usted dos opciones. O la enterramos aquí en Israel y usted paga $5.000, o la llevamos de vuelta a Perú. Pero ahí sale como $25.000, porque el avión, los permisos y todo lo demás. O sea, volver a Perú, 25.000. Enterrarla en Tierra Santa, 5.000. Entonces el hombre dice, no, 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 yo me la llevo a Perú. Entonces el embajador de Perú se asombra y dice, ¿cuánto amor que tiene usted por su suegra? Le dice, no, 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 en esta tierra la gente resucita. Así que me la llevo para Perú. Tienen miedo, sí. Es que ahí le quiero recordar a todos los que nos están viendo que hice con Gabriel una grabación corta de humor judío, ¿te acuerdas? Entonces, también en ese tiempo jamás tampoco nos puede borrar la alegría. Es decir, estamos tristes de un lado y somos como la teoría cuántica, el gato de Schrödinger, estamos vivos y muertos a la vez. Yo creo que estamos en una superposición ahora. De un lado tenemos todo el dolor que no lo podemos eliminar, de otro lado tenemos la alegría que tiene que seguir, no lo podemos pagar y nadie nos puede causar eso. Entonces, ¿Sabes qué, Yossi? Hablemos un poco de luz. sí, Mira, sí, hay varios temas de importantísimo. luz. Primero, nosotros entramos a esta guerra muy desunidos y peleados por lo que expliqué antes, por el tema de la reforma judicial. Ahora estás viendo, y seguramente podés contar varios ejemplos tú, al pueblo de Israel más unido que nunca. Más unido que Tiempo. nunca. Solidario, saliendo a las calles a alimentar a nuestros soldados, a protegerlos, a proteger a las personas desplazadas del sur. A mí me han llamado varios que me había peleado con ellos por temas ideológicos, a aclararme de que somos todos hermanos y que teníamos que olvidar todas nuestras rencillas. Y me emocionó, y por supuesto que tendí mi puente de paz, por supuesto que sí. Vemos cosas muy hermosas en Israel. Y también, ¿sabes 100%. qué? Creo que hay otra cosa importante. Creo que en este momento, y debido a que Israel va a intervenir por tierra en la franja de Gaza, me parece que buena parte de la población de Israel ha decidido, y quizás los gobernantes también, que no nos importa más que nos critiquen porque de todas formas nos van a criticar igual. Y por lo tanto vamos a respetar la ley internacional, pero no vamos a permitir que la ONU, con su inmoralidad, o que algunos medios de comunicación, que de todas formas no creen que los judíos tenemos derecho a defendernos, no vamos a permitir que ellos decidan cómo tenemos que erradicar una amenaza que provocó el asesinato de 1.400 de nuestros compañeros y nuestros ciudadanos. No lo vamos a permitir más. Y creo que estamos en un momento en donde dijimos en hebreo, dai. Basta, se terminó. No puede ser que exijan a Israel lo que no le exigen a nadie, que otros ejércitos no cumplen las leyes internacionales y nosotros sí. Como Nosotros dicen vamos a que como dice que el ejército de Israel no es el ejército más humano del mundo, es el único que compara en esa competencia. claro, claro, y es el único que le avisa a sus enemigos Claro. que los va a atacar, y es el único que desarrolla un sistema antimisiles para no tener que para no tener que ir a atacar a aquel que disparó del otro lado de la frontera, y que desarrolla todo tipo de drones inteligentes para asesinar solamente al terrorista y no a personas civiles, y es el único que aborta ataques cuando se sabe que van a provocar cantidad de víctimas no proporcionales. Entonces, todo eso lo hacemos solamente nosotros, no lo hacen otros ejércitos. Sí, lo Entonces, estamos vimos en las guerras en la historia, ni Estados Unidos, ni Britania, ninguno hizo cuentas cuando tenía que defender a su población, lo hizo y lo defendió a cualquier precio. por lo tanto, yo creo que también es algo positivo eso. Y creo que es algo positivo también la decisión de Israel de erradicar la amenaza de los Hamas. Ya está, ya está. Hasta ahora, durante 20 años soportamos que nos tiren cohetes, y que nos tiren cohetes, y que nos intenten asesinar. Listo.
me parece, espero que se mantenga este espíritu, pero sí creo que ha llegado el momento de terminar con la amenaza en ¿Y el sur. crees que va a haber un cambio? Es decir, a mí me preguntaron y siempre digo, yo estudio historia, escribo, quiero ser doctor de historia, pero no del futuro. Entonces no te puedo decir qué va a pasar en el futuro. Lo que te puedo decir es que sí vamos a estar aquí. El pueblo de Israel superó en toda la historia tantas cosas negativas y malas, tanta oscuridad y logró salir siempre adelante. Pero mucha gente pregunta aquí, ¿cuánto tiempo ahora va a tomar esa guerra? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué nos puedes decir sobre esos dos puntos? Ante todo, no tengo pelo largo, no soy profeta y simplemente me intereso en temas políticos y soy analista político, o sea que yo voy a dar lo que creo que puede llegar a pasar o los escenarios, ¿está bien? Entonces, yo lo primero que les digo es que la guerra va a ser larga. Significa no va a ser una operación corta. Vamos a tener varias semanas, creo yo, de actividad bélica y va a ser en la Franja de Gaza. Vamos a tener menos acción dentro de Israel, sino que la guerra va a pasar al terreno enemigo porque somos más fuertes, simplemente por eso. No significa que ellos no vayan a disparar cohetes cada tanto, pero sí que la guerra va a ser del lado de... Y va a durar mucho tiempo porque el objetivo de Israel es eliminar lo máximo posible la amenaza del Hamas. Puede ser que sea más corta de lo que debería ser, porque, por ejemplo, si Israel comete un error militar muy grande y mueren niños inocentes palestinos, puede ser que la presión internacional sea mucho más fuerte e Israel tenga que cambiar algún tipo de pensamiento, ¿ok? O que acorte la operación militar. Pero pueden suceder tres cosas. La primera, puede ser que Israel conquiste por la fuerza la Franja de Gaza y que tome control sobre la Franja de Gaza. El objetivo es eliminar lo máximo posible a la dirigencia del Hamas y desarmar al grupo terrorista y en el camino intentar rescatar a los 126 rehenes que están en manos del Hamas y de la Jihad Islámica, los dos grupos que dominan la Franja de Gaza. Los dos grupos son radicales islámicos. O sea que el primer escenario es Israel toma la Franja de Gaza y la gobierna para que el Hamas no actúe. El segundo escenario es que Israel tome la Franja de Gaza y se lo entregue el gobierno a la autoridad palestina, que son los palestinos que gobiernan en Cisjordania, que son menos radicales que el Hamas, no son la Madre Teresa de Calcuta, ni mucho menos, no son tan buenos tampoco, pero son mejores que el Hamas. Entonces podría llegar a ser que ellos recuperen el control de la Franja de Gaza, perdieron ese control porque el curso de la fuerza en el año 2007. 200 empleados de la autoridad palestina se quedaron en la Franja de Gaza, los ataron de manos y de pies y los arrojaron desde edificios asesinándoles. Entonces puede ser que Israel le devuelva el control a la autoridad palestina. Y el tercer escenario, que creo que es el más probable, es que Israel ataque muy fuerte al Hamas y lo machaque de tal forma que lo amedrente nuevamente. O sea, que le dé un golpe muy fuerte, pero que después se retire. Y lo deje muy mermado desde el punto de vista de su capacidad militar. Yo hoy tiendo a pensar que vamos por el tercer camino. Ok, ahora te hago una pregunta un poco difícil, que muchos lo hacen y hay que contestarla. Bueno, Hamas es muy malo, Hamas hizo, y siempre le explico, Hamas no representa a los palestinos. El mismo también presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que lo conocí, que es de origen palestino, él escribió que a pesar de ser de origen palestino o que es de origen palestino, quiere aclarar a la gente que esas bestias del Hamas no representan al pueblo palestino. Es decir, el Hamas recibe mucho apoyo, mucho dinero y lo usa para en contra de Israel en vez de fortalecer a su población. Usan para sus lujos personales, para los aviones propios y viven en países externos cuando su población está en pobreza. Pero después de todo, ok, Hamas es malo y malo y malo y malo y hizo a Israel algo muy malo. Y me dicen, bueno, y ahora Israel hace lo mismo. En Gaza también van a morir niños, también y mucho más, y hombres y mujeres inocentes. ¿Qué podemos responder a eso? A ver,
hagamos un ejercicio para todo el público. Los que están chateando pueden responder. ¿Ustedes creen que Israel tiene los medios para aniquilar a todos los palestinos de la faz de la tierra? ¿Tiene Israel los medios tecnológicos para hacerlo? ¿Ustedes qué opinan? Contestan sí o no. Ahí. Si ¿Qué opinan? Israel puede, si Israel tiene la capacidad ¿Tiene la de capacidad eliminar a todos los tecnológica palestinos. de eliminar a todos los palestinos? ¿Puede ser que Israel tenga alrededor de 300 bombas nucleares y que pueda borrar de la faz de la Tierra con una bomba nuclear táctica a toda la franja de Gaza? No suben las respuestas, pero me imagino, ¿qué dices tú? Yo sí. Que ¿Puede sí, Israel sí, hacerlo? tiene Sí, por supuesto tiene todo el que poder. Israel puede. Entonces, si Israel tiene los medios para hacerlo, ¿por qué no lo hace? Y bueno, no lo hace porque no quiere. O sea, tiene los medios y no tiene las intenciones. O sea, puede hacerlo y no quiere hacerlo. Al contrario, quiere reducir al máximo la cantidad de muertos palestinos y por eso le dice a los palestinos que se vayan al sur del río Gaza, que es más o menos en la mitad de la franja de Gaza, para que ahí no haya combates y ellos puedan, el ejército, entrar en Gaza City, en la ciudad de Gaza, que está en el norte, y ahí enfrentarse con el Hamas. O sea que quedamos claro que Israel tiene los medios y no tiene las intenciones. Ahora hagamos el ejercicio al revés. Hamas tiene la intención de asesinar a todos los judíos sobre la faz de la tierra. Sí, Lo declara, lo dice claramente. Entonces tiene la intención. La pregunta es, ¿tiene los medios? ¿Tiene los medios para poder hacerlo? Y la verdad es que no tiene los medios. O sea, lo quiere, pero no lo puede. Entonces tenemos a Israel que tiene los medios y no quiere hacerlo. Y a los palestinos de Hamas que tienen las intenciones, pero no tienen los medios. Así te das claramente cuenta quién es el agresor y quién es el agredido. El agresor es el grupo palestino, que deberíamos llamarlo el Estado Islámico de Hamas. Y los judíos en Israel somos los agredidos. Entonces, es verdad, ahora van a morir muchos palestinos. Pero si Israel tendría la intención de que mueran los palestinos, todos, lo podría hacer. Entonces, te va a venir alguien y te va a decir, sí, pero mueren muchos más palestinos, entonces, evidentemente, ellos son las víctimas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque si el Hamas los utiliza como escudos humanos, como hace ahora, evidentemente van a morir más. Entonces, yo quiero recordarles algo, que si fuese por un tema de números, según ese criterio que ustedes van a escuchar, bueno, entonces los nazis eran los buenos y los británicos eran los malos, porque murieron 7.5 millones de alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y solamente 500.000 británicos. Entonces, como murieron menos, entonces los malos son los británicos. Esa lógica me parece simplemente inmoral. Me claro. parece simplemente inválido. Y es fácil también juzgar a una situación cuando uno está cómodo con sus hijos, con su familia entera, gozando de la mesa, de la casa, con todos, no cuando sus amigos murieron, cuando secuestraron a sus hijos, cuando mataron a sus abuelos o cuando hicieron cosas tan malas y tan fuertes. Entonces, siempre le digo a la gente que juzgan, venga aquí a Israel un poco, vive lo que nosotros estamos viviendo. Somos postraumáticos todo lo que vive en Israel, porque yo me acuerdo antes del Bar Mitzvah ya estuve muy cerca a Sbarro cuando se explotó ahí antes de las 2 de la tarde. Yo tenía menos de 13 años, fui a comprar un saco para la Bar Mitzvah y se explotó ahí un terrorista. Yo llegué antes de las ambulancias y todo. Yo nunca me acuerdo que fui de Jerusalén, donde viví, en Ramot, hasta el Mercado donde estudié, en un bus cuando bajamos en la estación correcta. Siempre cuando subió alguien sospechoso, nos escapamos. Es decir, nacimos con esa trauma de todos esos buses y hasta hoy en día estamos todo el tiempo. Y a veces digo que también tiene algo positivo, esas adversidades. Nos generaron el síndrome del pueblo perseguido y hizo que el pueblo de Israel está tan
y desarrolla tantas cosas en el mundo, ilumina el mundo en tantas cosas, tecnología y mil temas más, por el tema que nos persiguieron todo el tiempo y eso también hizo generar una mente creativa que debe hacer y debe crear y debe... Ahora, yo siempre tenía la esperanza, de alguna forma, entendí que el mundo, si quitamos los ceros de la historia, podemos entender. El judaísmo tiene más o menos 33 años. Ahora, el judaísmo no pretende ser completos, nunca fuimos completos. Es decir, teníamos nuestros errores en la historia. La misma Biblia no dice que la ética y la moral es algo absoluto, es algo que se evoluciona. Es decir, la Biblia también habla de esclavos, habla de muchas cosas, de sacrificios, pero también de una ética que se evoluciona desde que Dios le dice a Abraham, sacrifique a tu hijo. Ese no era la prueba, porque todas las culturas sacrificaron a sus hijos y a sus niños. Es decir, de aztecas, de las incas, de la Inva, de Papúa Guinea, de todos los lugares en Mesopotamia, hay testimonios que sacrificaron niños y hijos y todo. Cuando Dios le dijo eso era para decirle a todo el mundo, no quiero que mueran por mi religión, no hagas nada al niño. Para eso era todo el mensaje. Y de ahí se reemplazó en sacrificios animal, pero tampoco era el ideal, sino el ideal era reemplazarlo por las oraciones. Y así en esclavos, derechos de mujeres y mil cosas más. Entonces el judaísmo no pretende ser completos. Nacimos de un pueblo de esclavos, no de raza de sangre azul, no de raza especial, sino todo lo contrario, de esclavos. Y poco a poco fuimos desarrollándose. Hasta hoy en día tenemos ya 33, 34 años. El cristianismo ya tiene más o menos 20 años. Ya también pasó su tiempo malo, persiguió a los judíos, mató y esto, pero ya se creció. El Islam apenas tiene como 14 años, está como en la edad de la rebeldía, de un niño rebelde todavía. ¿Crees que si esperamos un poco más, también vamos a encontrar a través de la secularización del Islam también, o a través del liberalismo que va a entrar? ¿Crees que hay esperanza que nuestros nietos o sus nietos ya no van a vivir esos problemas que estamos hablando ahora? Sí, totalmente, totalmente. Pero ¿sabes por qué? Porque en todo momento que Israel sea una potencia militar, y a pesar de lo que nos pasó, somos una potencia militar. Para ser una potencia militar, tú tienes que ser una potencia económica, para poder pagar los gastos militares también y que la gente viva bien. Y somos una potencia tecnológica e inventamos un montón de cosas que el mundo utiliza. Somos una potencia militar, una potencia económica. Un israelí promedio está recibiendo de sueldo anual $56.000. Somos una potencia en algunos aspectos política, y yo creo que somos una potencia moral. O sea que tú tienes que ser una potencia militar, política, económica y moral. Y en algunos aspectos lo somos. Y por lo tanto el mundo árabe se acerca a Israel, no se aleja de Israel. Y lo vemos. Y eso, y eso ocurrió en los últimos 20, 25, 30 años, y lo vemos. Esto es un doloroso y terrible golpe para el pueblo de Israel. Pero nosotros superamos al faraón, superamos la Inquisición, superamos las cruzadas, superamos a Yemelnitsky en Ucrania y superamos el Holocausto. Y el pueblo judío sigue viviendo. Nosotros siempre nos saludamos diciendo Am Israel Chai, el pueblo de Israel vive. Cada vez más, creo yo, Yossi, las personas de bien, los hijos de la luz, que suelen ser las personas que nos siguen ahora, las iglesias, las personas que les gusta la tecnología, el que respeta a la familia, se van ordenando en un ejército de la bondad. Y los malos también se agrupan, el traficante de drogas, el yihadista, la gente del Hamas, la extrema izquierda de las universidades, son todos socios. Entonces yo sí veo algo esperanzador y es que cada vez somos más los buenos. Yo Sí, hay estoy más luz. yo estoy convencidísimo que la bondad se va a imponer. Convencidísimo. Y por eso, con todo el dolor que siento por lo que ha pasado con el pueblo de Israel estos días, sí tengo esperanza y sí veo la luz. A pesar de todo lo que ha pasado, sí veo la luz. Una de ellas es que nosotros no nos vamos a dejar aplastar.
No nos importa lo que digan la ONU, no nos importa lo que diga un periodista más o menos. Sí, es mejor que un periodista tenga conocimientos y que hable de manera propia y con contenidos y que sea complejo, por supuesto que sí, es mucho mejor. Pero el pueblo judío no se va a dejar asesinar para recibir a cambio un buen titular en el noticiero de mañana. Claro, y ese es bastante importante lo que dices y tenemos que llenarnos de esperanza porque desesperación no es plan de trabajo y no podemos ir con esto a ningún lado. Ahora sabemos también que Dios creó el mundo, siempre dijo que es bueno, la luz es bueno, esto es bueno, la tierra es buena. Cuando llegó al humano no dijo nada, ni bueno ni malo, porque eso depende de nosotros. Y de un lado tenemos la gente que representan a William Golding en su Señor de las Moscas, que el humano es el peor de los animales porque nunca nació un animal que hizo tanto genocidio, campos de concentración y otras cosas. De otro lado tenemos también la esperanza hay un libro que se llama La especie humana, de Borgman, Gottreich Borgman o algo así, que él trae la misma historia que William Golding lo usa como teóricamente, si unos niños van a estar en una isla solos, van a comer uno al otro. Él trae una historia verídica que pasó esto y se convirtieron en los amigos más grandes en ese momento tan oscuro. Quiere decir que tenemos las dos opciones. Es decir, no, como dijo un abuelo a su hijo, mira, a su nieto le dijo, tienes dos leones dentro de tu cuerpo. Uno es lo peor y el otro es lo mejor. Y el nieto le preguntó, bueno, ¿quién va a ganar? Dijo, al que le vas a dar de comer, eso es lo que va a ganar. Es decir, si alimentas tu parte mala, entonces va, no, no puedes esperar otra cosa, pero si alimentamos las cosas buenas, y eso es lo que quiero decirle a todos aquí, también es verdad, Génesis, el primer libro de los judíos no habla del judaísmo, habla de hermanos que pelearon sin parar, desde Caín que mató a Abel, Isaac con Ismael, Jacob con Esaú, Raquel con Lea, José con los hermanos, todos pelearon, pero Génesis es la que, yo creo que aquí hay un punto muy importante que me di cuenta hoy de esto. El Islam pone a Dios, a Allah en el centro. El judaísmo pone al humano en el centro. El judaísmo no habla mucho de Dios. Es decir, la Biblia de la creación de Dios habla 35 versículos, that's it, no hay más. Y del humano habla 1500 versículos. La mayoría de la Biblia habla sobre el humano. Cuando el versículo, para mí, el versículo que más cambió el mundo, el versículo que leímos esta semana, que dice que Dios hizo al humano a su imagen semejanza. Es decir, Dios cree en el humano. El humano es parte de Dios. El humano tiene la responsabilidad. Y Génesis empezó muy bien con la creación de Dios, pero todo ahí fue mal y la generación del diluvio, Torre de Babel, Sodoma, Egipto, todo mal. Y terminó con la esclavitud de Egipto. Pero Éxodo, que empezó muy mal con la esclavitud de Egipto, terminó con la construcción del tabernáculo y la presencia de Dios a través del trabajo del pueblo. Quiere decir que Dios nos dice, yo empecé el trabajo, ustedes tienen el deber de seguirlo, porque yo creo en ustedes. Y el humano está, primero el humano cuando digo es una igualdad, todos los humanos. No es como el lejano oriente que tenían castas, la Shudra, la Brahmana más arriba, o Hammurabi que tenía lo que estaban arriba, los Naalim y los Nehutim y los esclavos, o también en la filosofía griega y romana, y todos catalogaron a los humanos en diferentes castas, niveles. Ahí dice muy claro, Dios hizo al humano a su imagen y semejanza, a todos. Y todos tenemos el deber, tenemos una parte, hay un rabino hasídico, Tzadok Milublin, dijo que parte de la obligación de creer en Dios es creer en el humano, creer en ti, que sos parte de Dios. Y para mí eso es novedoso, eso es algo fuerte. El humano no llegó por guerras entre dioses o por una equivocación o un accidente de la biogénesis. El humano llegó para un propósito de mejorar el mundo. Y mucha gente me pregunta por qué Dios hace cosas malas. Y yo digo, no entiendo esto. No soy Dios. Pero Dios no quiere que entendamos, porque si lo vamos a entender, lo vamos a justificar. Y si lo vamos a justificar, no lo vamos a cambiar. Y Dios nos puso aquí para cambiar las cosas. Estamos aquí para cambiar. Cada uno tiene el deber de mejorar el mundo y cambiarlo. Y eso es la esperanza humana. Nosotros podemos destruir el mundo y podemos construirlo. Y depende de nosotros.
Amén, amén. Y yo sí me voy a trabajar, porque esto fue vacaciones. Bueno, muchas gracias, Gabriel. La verdad que por las explicaciones, por la esperanza y muchas gracias a todos por los comentarios, por las bendiciones. Esa va a quedar en la página y va a seguir ahora, lo vamos a transmitir en otros medios, otros lugares, para que la gente tenga de un lado la situación, lo que está pasando, pero de otro lado también lo que va a pasar. El futuro va a estar muy bien. Vamos a estar aquí para siempre, a Israel High, con mucha alegría y le mandamos también una bendición colectiva a los soldados y a todos los que están ahí en el sur, en el norte, arriba, abajo, para que tengamos esa ganancia, esa luz. Israel no quiere guerra. ¿Cuántas canciones con la palabra Shalom conoces en hebreo? Muchísimo. Muchísimo. A ver si alguien nos puede mandar una canción del Hamas con la palabra Shalom. Queremos Shalom, queremos paz y lo vamos a tener con la ayuda de Dios. Amén, Así que amén, amén. muchas gracias de todo corazón. Un placer, Dios, querido. Cuídate, gran trabajo el tuyo. Los queremos, muchachos, los queremos a todos los hermanos cristianos que siempre están al lado nuestro. Nos vemos, seguiremos luchando. Amén. Gracias. Bueno, si les gustó eso, comparten con los amigos y si no, con la suegra.